Buenas, alumnos, alumnas. Hoy vamos a empezar con el tema interruptor diferencial. Pero para entenderlo mejor, primero vamos a repasar algunos conceptos, como será el tema del transformador. ¿Sí? Como estamos viendo acá, tenemos un transformador, ¿sí? Donde tenemos un bobinado primario, un bobinado secundario y el núcleo. Bueno, acá lo que vamos a ver, si nosotros aplicamos tensión, ¿sí?, en el bobinado primario, ¿qué pasa? La pausa la hago para que piensen, ¿sí? ¿Qué pasa si aplicamos tensión en este bobinado? Va a generar un campo electromagnético que va a tener un sentido. ¿De acuerdo? Va a tener un sentido. Este campo electromagnético es absorbido, en este caso, por un bobinado secundario, el cual, por un efecto físico, transforma la corriente, el campo electromagnético en corriente eléctrica, en electricidad. ¿Sí? Sabemos también que no importa de qué lado, si yo pongo tensión de este lado va a pasar lo mismo, va a generar un campo magnético que va a ir en sentido contrario, ¿sí? Va a ir en este sentido. Y entonces aquí este campo electromagnético va a ser absorbido por este bobinado y va a generar tensión. Es decir, que en teoría, si yo tengo 220 volts y salida 24 volts, puedo hacer lo mismo, puedo poner 24 volts y de salida tendría que tener 220 volts. Bueno, por acá lo importante es que tengamos el concepto de qué sucede cuando aplicamos tensión, ¿sí?, en un bobinado que tiene acá en el caso del transformador, que tiene el núcleo. Recordemos, ese campo, esa fuerza eléctrica es transformada en campo electromagnético, el cual es conducido por el núcleo del transformador. Ese campo electromagnético es absorbido por este segundo bobinado y transformado en corriente eléctrica. ¿Sí? Ahora seguimos. Bueno, ahora vamos a ver acá tenemos algo parecido. Tenemos un núcleo que está dividido. Este es el caso del contactor que ya todos deberíamos conocer. Que tenemos en un contactor un núcleo fijo y un núcleo móvil, ¿sí? Este núcleo fijo tiene un bobinado al cual, cuando se le aplica o se energiza, genera un campo electromagnético que atrae a la otra parte, o sea, la armadura la atrae por fuerza de campo magnético, haciendo que cierre el circuito. ¿Por qué tenemos que saber esto para entenderlo? Para entender cómo funciona el interruptor diferencial. ¿Sí? Aquí tenemos la representación gráfica de cómo sería que funciona el interruptor diferencial. Sigan el puntero del mouse, para ello lo puse grande. Esta sería una borna de entrada, donde entraría fase por un lado, neutro por el otro. Este sería el núcleo toroidal, ¿sí?, en forma de anillo. ¿Sí? Y si vemos acá, tiene bobinados a las dos entradas, ya, de fase y de neutro. Si miramos, vamos a ver que ahora vamos a apreciar como si fuera un transformador. ¿Sí?
lo cual al tener corriente generaría un campo electromagnético en un sentido. Y de este lado tenemos otro bobinado que también, si le aplicamos tensión, va a generar un campo electromagnético que iría en sentido contrario al otro campo magnético. Bien, acá tenemos lo que sería la salida para consumo, ¿sí? Se supone que cuando conectamos algo, ya sea una lámpara, una heladera, un radio, un celular, estaríamos cerrando el circuito entre esta que está marcada como entrante y acá saliente, ¿sí? Lo que haría que circula corriente. En ambos casos, digamos, si yo veo esto, tengo como un transformador en serie, ¿sí? En ambas puntas, tanto en fase como en neutro. Entonces, cuando pasa corriente acá, en estos campos generan un campo electromagnético, ¿sí? Acá otro campo que al ser de la misma intensidad y ir en sentido contrario, uno iría así y el otro iría para este lado, se anulan entre sí, ¿sí? Es como que no circularía una corriente, un campo electromagnético, porque se anulan entre sí. No sé si alguna visión en la experiencia de medir con una pinza amperométrica fase y neutro por separado, siempre y cuando tengan el mismo, van a tener siempre el mismo consumo, si estamos hablando de la misma conexión, ¿no? Y si lo medimos a los dos juntos, se va a anular, se va a leer cero. Bien, y acá tenemos otro bobinado, ¿sí? Este bobinado sería como un segundo transformador. Es decir, si acá hubiera un campo electromagnético, este bobinado lo convertiría en corriente eléctrica, ¿sí? En electricidad, que lo llevaría a este segundo bobinado, ¿sí? Recordemos que este lo convierte, si hubiera campo electromagnético, lo convierte en corriente eléctrica. Y este bobinado toma esa corriente eléctrica y la transforma en un campo electromagnético. Bueno, y acá viene el por qué vimos el tema del contactor. Esta parte podríamos decir que es el equivalente al núcleo fijo, ¿sí? Y esta parte sería el equivalente al núcleo, la parte del núcleo que sería móvil, ¿sí? La que es atraída como en el contactor, bueno, acá es lo mismo, esto es atraído, ¿sí? Vemos acá que tiene un vástago que sirve de contención y con la posibilidad de que se mueva. Entonces esto le atraería y desconectaría mecánicamente la corriente, ¿sí? Acá tenemos que entender que estos dos bobinados, al tener el mismo consumo siempre, ¿qué va a pasar? Los campos se anulan. Si los campos se anulan, acá no hay un campo electromagnético, por lo que acá no va a pasar nada. ¿Cuándo es el problema? ¿Sí? Bueno, el problema es cuando hay una fuga eléctrica, ¿sí? ¿Y cuándo hay una fuga eléctrica? Bien, acá tenemos otro circuito que es el equivalente al anterior, ¿sí? Vemos que acá esto representa la carga y acá veríamos cómo trabaja los bobinados, ¿sí? En un consumo normal se generan campos electromagnéticos que van en distintas direcciones, ¿sí? O en direcciones contrarias, o sea, como que se anulan entre sí, ¿sí? Mientras haya el mismo consumo, mientras todo esté funcionando bien, va a consumir tanto lo mismo como en fase como en neutro, ¿sí? Lo que estamos viendo acá era ese forma de electroimán que teníamos en el dibujo anterior, donde se movía y cortaba mecánicamente. Lo que acá tenemos, que tienen todos los interruptores diferencial, es un botón de prueba, ¿sí? Este botón de prueba lo que hace es
puentear la entrada con la salida. La entrada de uno con la salida de otro. Es decir, si tomo neutro, hago un puente con la resistencia que tiene que soportar los 220 volts. Es la misma resistencia que tenemos en los aparatitos de tabletas para mosquitos, que tenemos una resistencia, bueno, es exactamente la misma. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Al conectar, acá hay un consumo. Ese consumo no va a ser lo mismo que en fase que en neutro. Es decir, la corriente no va a retornar a través del neutro no va a pasar por el interruptor diferencial. ¿Sí? O sea que si hay un consumo, vamos a suponer, para que se entienda mejor, un consumo normal de 10 amperes, ¿sí? Y yo conecto el botón, ¿sí? Voy a generar este consumo. Y si este consumo, ¿sí?, supera los 30 miliamperes, ¿qué va a pasar? Acá, en esta parte, este campo va a generar un mayor grado de campo electromagnético. O sea que el campo electromagnético que está acá, en este caso sería fase, sería mayor que el campo electromagnético que está acá, que sería neutro. ¿Por qué? Obviamente, porque el neutro no está pasando por la parte del bobinado que corresponde al neutro, pero sí está pasando fase. ¿Sí? Entonces acá se dice que hay una fuga, que toda la corriente que pasa por un lado no está pasando por el mismo circuito. Imaginemos una manguera, y que estamos llenando un tanque. ¿Sí? Si yo paso 1000 litros y llegan 990, quiere decir que hay una fuga en alguna parte, y estamos hablando de que hay una pérdida. Un consumo que no pasa por la manguera, pero sí va por otro lado. ¿Y cómo se puede dar esto también? Bueno, imaginémonos que en vez de ser un pulsador, es una persona, ¿sí? Porque también nosotros tenemos resistencia eléctrica, somos nosotros que estamos parados sobre la Tierra y tocamos el cable de fase. ¿Qué pasaría? La corriente, vamos a suponer que es un amper de consumo, exagerado, ¿no? Es un amper de consumo, pasaría por el cuerpo hacia la Tierra, ¿sí? Eso crearía una diferencia de consumo entre fase y neutro. Si yo acá tengo un consumo normal del 10 amperes que pasa por este circuito, ¿sí?, la corriente que se consume acá va a ir, no va a pasar por acá, se va a ir pasando por el cuerpo hacia Tierra. Entonces, por acá voy a tener un total de 11 amperes, 10 amperes de este consumo normal, más este ampere que está consumiendo por fuga. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, lo que pasa es que este campo electromagnético va a ser mayor que el otro campo electromagnético, lo que va a hacer que circule una corriente. Y cuando circula una corriente, este bobinado, este primer bobinado, ¿sí?, transforma ese campo electromagnético en corriente, que va a este segundo bobinado y ¿qué hace? Lo transforma esa corriente en campo electromagnético, haciendo que se accione el disparador para interrumpir la corriente. Bueno, volvemos con el ejemplo anterior. Este sería la parte, no tengo el solenoide, ¿sí?, que cuando se acciona mecánicamente desconecta el interruptor diferencial. ¿Sí? Ya tenemos dos formas de desconexión, a través de la prueba o por alguna fuga. Esa fuga no necesariamente tiene que ser porque lo toca una persona, sino también puede ser porque hay un defecto en algún aparato y va a tierra. ¿Sí? Bueno, cosas que tenemos que tener en cuenta.
el interruptor diferencial no es una llave térmica, no cumple la función de la llave térmica, así como tampoco la llave termomagnética reemplaza al interruptor diferencial. Son dos elementos de protección, ¿sí?, que tienen que estar sí o sí en cualquier instalación. Cuando vamos a comprar un interruptor diferencial, nos van a dar diferentes valores. El más chico es de 25 amperes, 40, 63 y así sigue para arriba. Existen diferentes categorías de interruptores diferencial que se caracterizan por la fuga, es decir, si tuviera una pileta, ¿sí?, la fuga de 30 mA sería mucho, o sea, se tiene que tener en piletas y jacuzzi por seguridad, una fuga no mayor a 10 mA para que accione, ¿sí? En salas de neonatología, quirófano, eso tiene que ser 10 amperes o menos, miliamperes o 5 miliamperes. Pero también tenemos de mayor categoría que se utilizan en máquinas más grandes, en motores, que puede ser de 50 miliamperes, de 100 miliamperes, 300 miliamperes, 1 ampere, 10 amperes, que eso se estaría usando a escala ya mayor. Es decir, yo puedo tener un edificio conectado, ¿sí?, y la suma de todas las fugas no puede pasar 1 ampere o 5 amperes, eso depende del cálculo que tenga de potencia, ¿sí? En forma industrial también se utiliza, por ejemplo, para un motor que puede ser, qué sé yo, de 50 HP, se pondría un interruptor diferencial de 300 miliamperes, ¿sí? No es lo mismo para la persona que para los aparatos mecánicos o electromecánicos. Bien, otra cosa que tenemos que tener en cuenta, como decía hoy, el interruptor diferencial no cumple la función de llave térmica, o sea que el valor que nos indica, ya sea 25 amperes, 40, el que tengamos, nos está indicando la intensidad que soporta sus bornes, ¿sí? La intensidad que soportan los bornes. O sea que si yo acá hago un puente, ¿sí?, haciendo un cortocircuito entre fase y neutro a la salida del interruptor diferencial, eso va a explotar, ¿sí? No va a cortar el interruptor diferencial porque va a haber la misma salida, la misma intensidad de corriente para ambos lados. Entonces, al no haber diferencia potencial, esto se va a fundir y va a dejar de funcionar cuando ya esté todo roto. Así que tengamos en cuenta eso, ¿sí? Cualquier consulta la pueden hacer por este medio. Gracias.